Muy buenas mis pecionistas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy os traigo cómo se juega a este Hansa. ¿De acuerdo? Es un juego que, bueno, lo tenía por ahí en estantería, llevaba hace como ya cogiendo polvo, llevaba como hace ya más de 2 años que no lo jugábamos en casa y bueno, pues he decidido sacarlo este fin de semana para jugarlo. Así que he dicho, bueno, pues ya que lo jugamos, subo al canal un vídeo de cómo se juega, ya que es un juego muy sencillito que se puede utilizar como filler, ¿vale? Para jugarlo, bueno, pues antes de un juego principal, ¿no? Como aperitivo, ¿no? Podríamos decir. Es un juego que se publicó antes que el famoso Hansa Teutónica, con lo cual hizo que por el nombre, pues este Hansa, que es anterior de Michael Scratch, pues, o Satch, como se pronuncie, pues ya pasará un poco desapercibido, ¿vale? Es un juego que, bueno, es para de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración y para más de 10 años. 60 minutos de duración dependiendo también un poco de los jugadores, porque a 4 jugadores se tarda una horita, más o menos, pero si bien es cierto que a 2 jugadores, por ejemplo, está entre los 30 y los 40 minutos, ¿de acuerdo? Nosotros fundamentalmente lo jugamos a 2, es un juego que escala bastante bien, y es un juego que, a pesar de estar un poco desapercibido y ya olvidado en el mundo de los juegos de mesa, ya que es un juego un poquito antiguo, pues a mí me sigue gustando y me parece una auténtica gema. De hecho, el canal de juegos de mesa inglés, de juegos de mesa gemas, ¿vale? En la que sacan pues básicamente juegos que ya han pasado desapercibidos o que han caído en el olvido, pero que son auténticas gemas, es decir, que son muy buenos juegos. Desde que lo vi hace ya un año y pico, pues decidí comprármelo ya que en Wallapop estaba muy barato. De hecho, sigue siendo habiendo copias muy baratas en Wallapop. Os animo a que, si os gusta el juego, las adquiráis, porque la verdad es que es un juego bastante interesante y bueno, que al final no es para nada estratégico, es muy táctico, ¿vale? Es decir, se va a jugar turno a turno, pero es bastante sesudo y bastante guay para ser un filler de aperitivo. ¿Vale? Así que bueno, retiro un poquito la caja de juego y vamos a ver cómo se juega. Pues nada, lo primero que vamos a tener va a ser una serie de, bueno, el mapa de juego, ¿vale? Que aquí hago zoom hacia arriba para que lo veáis, aunque las fichas de mercancía me están tapando un poquito, pero bueno, básicamente lo que tenemos es el mapa de juego, que lo vamos a colocar en el centro de la mesa, vamos a hacer un poquito la preparación de la partida y os voy explicando un poquito los componentes según los vamos preparando. En el mapa de juego pues tenemos una serie de ciudades como Copenhague, a ver, esto es Valmar, Riga, Danzig, ¿vale? Entonces, pues bueno, cada una de estas ciudades va a tener una serie de flechas que las van a conectar entre ellas, ¿vale? Las flechas nos indican la dirección en la que vamos a poder viajar con el barco, ¿de acuerdo? Y cada una de las ciudades pues, va a tener una serie de depósitos de mercancías. Hay ciudades que van a tener 2 depósitos de mercancías y ciudades que van a tener solamente un depósito de mercancías. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo vamos a preparar la partida? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es poner el dinero a un lado del tablero de juego, simulando lo que sería el banco. Las monedas del juego básicamente son estas de cartón, pero ya sabéis que yo suelo utilizar monedas de metal para personalizar un poquito los juegos. Algo que también os recomiendo, ya que siempre, oye, tratar con dinero metálico pues mola mucho más. En segundo lugar, yo voy a simular una partida, bueno, voy a explicaros una partida con un setup a 3 jugadores, ¿vale? Por lo tanto, cojo los 3 colores elegidos, en este caso el amarillo, el blanco y el púrpura o el morado, y le doy a cada jugador pues su loseta de bolsa de dinero, que es un poco opcional, ya veremos que si no quieres jugar con ella, pues no se juega con ella, es un poquito, digamos, opcional. Y los 15 fichas de puesto comercial, ¿vale? Cada jugador tiene 15 que podrá ir colocando en el tablero en las distintas ciudades. Finalmente, pues también tenemos el barco y luego tenemos las fichas de mercancías, ¿de acuerdo? Fichas de mercancías las tenemos básicamente, tenemos el verde, el rojo, verde, rojo, azul, marrón, naranja, ¿vale? Llevamos ya 1, 2, 3, 4, 5 y un sexto color que sería el rosa, ¿vale? Que yo lo he retirado, ahora veréis por qué. Vale, pues esto lo que vamos a hacer es ponerlos todos boca abajo, barajarlos, ¿vale? Lo hago ahora mismo en un segundín. Como veis, cada marcador de mercancía tiene dibujados de 1 a 3 barriles, ¿vale? Además del color. Todo esto lo vamos a poner en un montón y lo vamos a barajar. Hay que tener en cuenta que para partidas de 4 jugadores se van a usar todas las fichas de mercancía que trae el juego. Para partidas de 3 jugadores vamos a quitar todos los marcadores de mercancía de un color determinado, ¿de acuerdo? Por eso yo os acababa de decir que había quitado el color rosa, no porque sea rosa, sino más que nada porque es el color que menos se ve a la hora de grabar el vídeo, como he podido comprobar, ¿vale? Y a partidas de 2 jugadores lo que vamos a hacer es quitar todos los marcadores de mercancía de 2 colores y los vamos a devolver a la caja, ¿vale? Por tanto, una vez he quitado todos los marcadores de mercancía de 1, 2 y 3 barriles de color rosa,
barajamos todo esto. Para barajar todo esto, ya que son muchas fichas, yo lo que os recomiendo es, pues eso, utilizar una bolsa, ¿vale? Como lleva otros juegos, para poder hacer ese barajeo rápido. ¿Vale? Una vez tengamos todas las fichas barajadas, lo que vamos a ir es colocando cada una de las fichas de mercancía en cada uno de los almacenes de ciudad, ¿vale? Iremos cogiendo de la bolsa o del montón que hemos barajado y, como veis, es bueno que nos acostumbremos a ir reponiendo en orden numérico de los almacenes. Ahí cada almacén tiene un número numérico, bueno, cada almacén de una ciudad tiene un número numérico que vamos a ir tratando de seguir. Entonces, bueno, pues del montón iremos cogiendo losetas e iremos situando en los diferentes pues lugares del tablero de almacén. Solamente una loseta de mercancías por cada almacén. ¿De acuerdo? Vale. El 4, vamos a ver dónde tenemos el 5. El 5 lo tenemos en Estocolmo. Vale, seguimos avanzando. Ahora vamos al 6. Vamos colocando. Hay 9 ciudades, básicamente. Vale. Vale. Una vez tenemos todas las fichas colocadas, como veis en esta parte del tablero, en la esquina inferior derecha, tenemos 5 depósitos de mercancía. Estos depósitos son los que vamos a ir utilizando para ir reponiendo durante la partida en el mapa de juego. Conforme se vayan gastando, vayamos cogiendo las fichas de mercancía que hay en cada uno de las ciudades. Con lo cual, todas las fichas sobrantes que nos han sobrado de este montón de barajeo o de la bolsa, ¿vale? Las iremos colocando en montones iguales, repartidas al azar, sin mirar, a lo largo de los 5 huecos de depósitos de mercancías. Una vez tengamos colocados estos 5 depósitos de mercancías, ¿vale? Más o menos a partes iguales, es posible que, bueno, pues en algún montón tenga alguna loseta más, no os preocupéis, no pasa nada, ¿de acuerdo? En función del recuento del número de jugadores. Una vez que tengamos todo esto preparado, pues colocamos el barquito en Copenhague, ya que el barco va a empezar en la ciudad de Copenhague, ¿de acuerdo? Y por último, solamente nos faltaría colocar los puestos comerciales iniciales de cada uno de los jugadores. Ahora, en este momento, en sentido de las agujas del reloj, y una vez elegido un jugador inicial, por ejemplo, hagamos que el jugador amarillo ha sido jugador inicial, iremos colocando durante 3 rondas de colocación 2 puestos comerciales para cada jugador en cada ronda, ¿de acuerdo? Por tanto, el jugador inicial empezará a colocar. Hay que decir que en Copenhague no se pueden colocar de forma inicial puestos comerciales, ¿vale? Puesto que es la ciudad de inicio donde empieza el barco. Con lo cual estaría un poquito roto si ponemos ya ahí puestos comerciales, como ya veréis a continuación. Por lo tanto, en sentido horario, en este caso lo que haremos será amarillo, morado, blanco, amarillo, morado, blanco, ¿de acuerdo? Iremos colocando cada uno 2 puestos comerciales en cada colocación durante 3 rondas consecutivas. Así que empieza el amarillo. Lo que sí que nos dice las reglas del juego de colocación es que no podemos colocar, obviamente, en la misma ciudad 2 veces, 2 puestos más de 2 puestos de comercio en la misma ciudad, ¿vale? Con lo cual tenemos que elegir 3 ciudades distintas durante las 3 rondas. Por ejemplo, el jugador amarillo elige colocar puestos comerciales en la ciudad de Valmar. O Kalmar, es que no sé lo que pone ahí, supongo que es Valmar. Después iría el jugador morado, que cogería sus 2 marcadores y, por ejemplo, lo situaría en Estocolmo, ¿de acuerdo? Después iría el jugador blanco y lo situaría en Riga, por poner un ejemplo. Después, de nuevo, en la segunda ronda le tocaría colocar al jugador amarillo, que, como bien hemos dicho, debería de ser una ciudad distinta a su primera colocación, ¿vale? Y que tampoco podría incluir Copenhague. Y así sucesivamente iríamos colocando hasta tener pues esas 3 rondas de colocación, ¿vale? Lo que sí que está permitido es que, aunque en una ciudad ya esté colocado un jugador, yo me puedo colocar mis 2 puestos comerciales en una ciudad en la que ya esté otro jugador, incluso aunque ya hubiera 2 jugadores, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, pues nada, seguimos colocando y, por ejemplo, el jugador morado quiere situarse en Riga junto con el jugador blanco, ¿de acuerdo? Y luego el jugador blanco finalmente se sitúa en Danzig de esta manera, ¿vale? Y finalmente, pues nada, tenemos ya lo que es la colocación inicial. Finalmente le vamos a dar 3 tailers, o como se diga, ¿vale? Que va a situar en su bolsa cada uno de los jugadores, ya que de forma inicial empezamos con 3 de dinero cada jugador, ¿de acuerdo? Así que pues nada, tal cual. Ya estaríamos preparados para jugar a Hansa. Explico un poquito la idea del juego. Dice así: compita para hacerse el amo de las ciudades-estado hanseáticas durante el siglo XIV, cruzando el mar Báltico en un barco mercante, siempre a la caza de una posibilidad para adquirir
valiosas mercancías, estableciendo redes de puestos comerciales entre las ciudades que permite que tus mercancías sean revendidas en el momento más ventajoso y aumente tu poder y prestigio. Al final del juego, el jugador con la mayor parte de establecimientos y de las mayores ganancias es el ganador. Vale, un poco en qué va a consistir el juego. En obtener puntos de victoria. Los puntos de victoria pueden conseguirse a través de los marcadores de mercancía que tengas en tu conseguidos, ¿vale? Que te van a dar un punto de victoria, pero que no estén vendidos, ¿de acuerdo? Más los marcadores de mercancía vendidos, que se representan ya habiéndolos girado en tu área de juego. En este caso siempre dan un punto de victoria más un punto por barril que tengan. En este caso este marcador sería un punto más 3 puntos porque son 3 barriles, con lo cual este marcador, si está vendido, al final de la partida te proporcionaría 4 puntos de victoria, ¿de acuerdo? Bien, todos los que estén boca arriba porque no hayas conseguido vender al final de la partida, pues darán un punto de victoria. Y adicionalmente vais a tener puntos por las ciudades en las que tengáis puestos comerciales al final de la partida, ¿de acuerdo? Porque los puestos comerciales se pueden ir quitando como luego veremos. Ganaréis 2 puntos de victoria, ¿vale? Porque al ciudad en la que tengáis puestos comerciales, si otro jugador también tiene puntos comerciales. Por ejemplo, el jugador blanco aquí ganaría 2 puntos de victoria por Danzig, ya que hay otro jugador que tiene puestos comerciales. Si eres el único jugador que tiene puestos comerciales en una ciudad al final de la partida, ganarás en vez de 2 puntos, 4 puntos de victoria. Así que pues nada, mis pecenistas, esas son las 3 maneras de conseguir puntos en este juego. Así que vamos a explicar un poquito de forma rápida lo que son el juego y las fases, ¿vale? Y las acciones que se pueden llevar a cabo en cada una de las fases. Este juego se juega en rondas, ¿vale? Que están constituidas por 4 fases. La fase de ingresos, la fase de reponer marcadores de mercancía, que es opcional, la fase de acciones, ¿de acuerdo? Y la fase de impuestos y peajes, en los que vamos a pagar, bueno, nos vamos a deshacernos de excedentes que tengamos en nuestro área de juego, ¿de acuerdo? Eso es muy, muy importante. Cada jugador, en sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario, va a llevar a cabo las 4 fases que comprende su turno. Posteriormente le toca al siguiente jugador llevar a cabo las 4 fases. Siguiente jugador, las 4 fases, vais a ver que hay 3 fases que son como muy rápidas, son prácticamente de mantenimiento. Y luego solamente la fase, la número 3, que es la de las acciones, es la fase principal donde sí que se va a detener cada uno de los jugadores. Bien, la fase número 1 es la fase de ingresos, que simplemente es tan fácil como cobrar de la banca. Todos los jugadores van a coger, bueno, cuando te toque, obviamente, 3 tailers y te los vas a llevar a tu zona de loseta de dinero jugador. Esta loseta nos recomienda el juego utilizarla, ya que en este juego se permiten los rewind, o al menos así lo dice claramente el reglamento. Cuando tú que estás a punto de terminar tu acción y ves que no te interesaba esa acción, puedes hacer un rewind, ir hacia atrás y volver a repetir la acción, siempre y cuando todavía no hayas pasado a la siguiente fase ya, a la 4ª fase de peajes, impuestos y peajes, ¿vale? Entonces, bueno, por lo tanto te indica el juego que conforme vayas haciendo acciones y vayas gastando dinero, la saques de lo que es esta loseta y la pongas aquí de forma provisional. Cuando al final tú ya decidas que efectivamente es lo que vas a hacer de acciones en esa fase, ya el dinero que has gastado lo pongas en el banco, ¿de acuerdo? Pero que mientras, obviamente que lo hagas así de forma profesional, ya que en este juego ya veréis cómo hay bastantes posibilidades de hacer rewind, ya que siempre vas viendo cosas mejores. Es un juego muy táctico, es un juego que al principio de tu turno vas a mirar, de tu turno vas a ver cómo está el mapa de juego y vas a ver que efectivamente pues tienes muchas opciones posibles y que es posible que haciendo una acción te des cuenta de que hay otra un poco mejor, ¿vale? Como en todos los juegos de mesa, pero en este juego ya veréis que incluso casi que más. Así que ya veréis luego con la fase de impuestos y peajes que al finalizar tu turno como máximo te puedes quedar con 3 monedas, ¿vale? Con lo cual, como en la fase número 1 de tu turno siempre vas a coger 3 monedas, como máximo en un turno tuyo vas a empezar siempre a jugar con 6 monedas, como máximo. Siempre vas a tener 6 monedas como máximo. Bien, la fase número 1 es cobrar de la banca, cogemos 3 tailors de la banca, o tales, o como se diga, la moneda del juego, y pasamos a la fase número 2, que es totalmente opcional. En la fase número 2, la de reponer marcadores de mercancías en los almacenes de las ciudades que estén vacíos, ¿vale? Si, por ejemplo, si aquí esta de mercancía se lo lleva un jugador y esta también, ahora mismo en el mapa tendríamos 2 almacenes vacíos. Este de aquí, de Halborg, y el de Valmar, ¿vale? Esta fase es opcional. Si un jugador no quiere llevarla a cabo, no quiere, directamente pasa a la fase número 3 de acciones, ¿vale? Sin embargo, si decidimos hacerla, tenemos que rellenar
a partir de estos depósitos de reserva de mercancías, todos los huecos de mercancías que haya vacíos, todos los almacenes. Es decir, que yo cuando decido reponer, no puedo reponer solamente en el almacén que yo quiera, sino que estoy obligado a todos los almacenes que estén vacíos en el mapa a reponerlos. En este caso hay 2. Si yo no decido saltar esta fase y llevarla a cabo, cogeré siempre en orden hasta que no se acabe este depósito, no empezaré con el segundo, hasta que no se acabe el segundo depósito no empezaré con el tercero y así sucesivamente. Siempre empezaré a reponer, ¿vale? Y siempre por orden, como hemos dicho, por orden siempre de la ciudad, con el almacén número 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, así sucesivamente hasta terminar en Riga, que es la número 9, ¿vale? Con lo cual, siguiendo siempre el mismo orden, por eso dije en el setup que era importante acostumbrarse a rellenar en orden numérico, ¿vale? Pues rellenaremos todo. Además, nos costaría un tailor que pagaríamos a la banca. Es decir, hacer esta fase, rellenar mercancías, nos cuesta un tailor. Por lo tanto, tenemos que también tener en cuenta a ver qué jugador es el que va a rellenar, ¿vale? Porque va a ser el jugador que va a tener que pagar uno de dinero a la banca. En la fase número 3 es la fase de acciones. Y vamos a empezar a ver las acciones una por una, ¿vale? Antes de pasar a la fase número 3, que es la chicha del juego, os explico muy rápido la fase número 4, ¿vale? Para que tengáis en cuenta que después de hacer las acciones va a venir la fase de impuestos y peajes. Y es que es una fase muy rápida, simplemente de mantenimiento, en la cual vamos a tener que eliminar los tailers y las mercancías que exceden los límites. Al final de tu turno tienes que quedarte como máximo con 3 de dinero. Todo el excedente se desecha al banco. Asimismo, tenemos como límite tres marcadores de mercancía, ¿vale? Los marcadores de mercancía que estén vendidos y que por tanto estén situados boca abajo no te cuentan obviamente como límite de los 3 al final de tu turno. Pero los que estén boca arriba sí que te cuentan como límite. Todos los marcadores de mercancía que sobrepasen el número 3, yo aquí tengo 2, por ejemplo, entonces no tendría que hacer nada porque ya que no estoy dentro del límite de marcadores de mercancía al final de mi turno. Sí que aquí, por ejemplo, tendría que desechar 2 monedas al banco porque no puedo terminar mi turno con más de 3 monedas, ¿vale? Pero en este caso, de aquí cumplo, ¿vale? Si no cumpliera, si por ejemplo tuviera 4 marcadores de mercancía, obviamente tengo que eliminar del juego 1, porque tengo que darme con 3 como máximo. Yo aquí vería y diría, bueno, pues tengo aquí 2 de 2 barriles, tengo 2 negros, pues venga, voy a eliminar este de 2 barriles que me daría menos puntos de victoria al venderlo que el otro. Así que eliminaría efectivamente la ficha que yo quisiera, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta, muy bien, la fase número 4, porque en la fase de acciones obviamente te interesa apurar, no, a lo mejor no todo el dinero, pero sí que apurar el dinero que excede de 3 y hacer acciones, ¿de acuerdo? Bien, lo que sí que tenemos que tener claro en la fase número 3 de acciones es que yo siempre voy a poder mover el barco las veces que yo quiera, siempre y cuando yo tenga claro y pueda pagarlo. Para mover el barco siempre lo vamos a mover a la ciudad adyacente a través de la ruta comercial que yo elija, ¿vale? Y me va a costar un tailor que voy a pagar al banco directamente cuando yo mueva el barco. Con lo cual, por cada movimiento, yo pago un tailor. Y cada movimiento sería a una ciudad siguiendo la flecha. Por lo tanto, desde Copenhague, yo soy el jugador amarillo, por ejemplo, y puedo mover, obviamente, el barco tantas veces como yo quiera, siempre y cuando tenga dinero para pagarlo, tantas veces como yo quiera, antes de la acción o después. Y no puedo hacer más de 2 acciones en la misma ciudad sin haber movido el barco. Por lo tanto, yo que soy el jugador amarillo, es un juego inicial, podría realizar una acción en Copenhague, pero no podría hacer 2. Tendría que mover el barco. Yo podría hacer una acción en Copenhague, mover el barco pagando un tailor a la banca, por ejemplo. Pago un tailor a la banca y muevo el barco de Copenhague a Tønsberg, siguiendo la ruta marítima. Como habéis visto aquí, hay una ruta que en vez de ser marítima es por camino, desde Tønsberg a Estocolmo. No obstante, aunque sea por tierra, el juego nos dice que podemos mover el barco siguiendo esa línea, ¿de acuerdo? Pues una vez que he llegado ahí y he pagado un tailor por mover el barco, yo puedo realizar otra acción, como máximo una, en esta ciudad, ¿de acuerdo? Pero si no quiero hacer acción, puedo mover el barco pagando otro tailor y llevármelo, por ejemplo, a Estocolmo, ¿vale? Pagando otro de dinero. Y puedo hacer una acción. Lo que no puedo hacer es 2 acciones en la misma ciudad. Tendría que mover el barco antes. Y así yo seguiría haciendo acciones hasta que se me acabe el dinero, hasta que yo quiera directamente, pues, terminar. ¿Cuáles son las acciones? Pues las acciones posibles que puedo llevar a cabo son 4 tipos de acciones. El mover el barco es una de ellas, ¿vale? La segunda acción posible es la de comprar un marcador de mercancía en la ciudad. Por ejemplo, yo he terminado en Estocolmo, o me he movido a Estocolmo antes de empezar a hacer mi primera acción, y ahora puedo hacer máximo una acción en esa ciudad. En este caso, podría
la primera tipo de acción que yo puedo es comprar un marcador de mercancía, ¿de acuerdo? Para comprar un marcador de mercancía de la ciudad, tengo que pagar a la banca un tailor al jugador, a la banca o a un jugador, que en este caso sería el que más puestos comerciales tenga en la ciudad. Por lo tanto, si yo quiero hacer la acción de llevarme esta loseta de mercancía, tengo que pagarle un tailor al jugador que más puestos comerciales tiene en esa ciudad. Si soy yo el jugador que más puestos comerciales tiene en esa ciudad, la loseta me la llevo gratis, con lo cual va a ser interesante. Por ejemplo, si yo, que soy el amarillo, si voy a Valmar, como solo yo tengo puestos comerciales, el tailor me lo pagaría a mí mismo, con lo cual me podría llevar de forma gratuita una de estas dos losetas de mercancía. No me podría llevar las dos, ya que serían dos acciones y como máximo puedo hacer una acción por visita de ciudad. En este caso se la tendría que dar al jugador con mayor cantidad de puestos comerciales en la ciudad. Como aquí el amarillo tiene 2 y el morado tiene 2, está en empate, el tailor se lo pago a la banca. Siempre que haya empate entre jugadores, el tailor a la banca. Y me llevaría la fichita de mercancía a mi puesto de jugador. Tengo que tener claro que al final de mi turno no podré quedarme con estas 4, con lo cual, como no venda alguna, tendré que descartarme una. ¿De acuerdo? Bien. El siguiente acción que yo puedo realizar, en este caso yo ahora pagaría un tailor a la banca para poder mover el barco, ¿vale? Y por ejemplo me movería a rival. Otro tipo de acción que yo podría hacer sería el de establecer un puesto comercial. Para establecer puesto comercial lo que voy a tener que hacer es pagar una de las losetas de mercancía que yo tengo en mi área de jugador. En este caso al pagarla se eliminaría y yo pondría tantos puestos comerciales en esa ciudad como barriles tenga la loseta de mercancía que he descartado. Si por ejemplo yo en rival quiero situar 3 puestos comerciales, pues tendría que descartarme o de esta loseta de mercancía azul de 3 o esta. Si yo descarto una de las verdes, que es lo que voy a hacer, pondría 2 puestos comerciales. Esta loseta se retira del juego. Cojo 2 puestos comerciales de mi color y los sitúo en rival. ¿Vale? Vuelvo a pagar un tailor al banco para mover el barco una tercera vez y me vengo, por ejemplo, a Riga. Pago el último tailor que me queda al banco y vuelvo a mover, por ejemplo, a Danzig. En Danzig yo tengo puestos comerciales de mi color, ¿vale? Así que voy a hacer la cuarta acción que yo puedo hacer en mi turno, que sería vender grupos de 2 o más marcadores de mercancía del mismo color. Yo puedo vender en una ciudad grupos de mercancías del mismo color. Obviamente solamente puedo vender en una ciudad en la que yo tenga puestos comerciales, si no yo no puedo vender, ¿de acuerdo? Y obviamente la decisión que hice antes de quitar una loseta verde no tendría sentido si yo quisiera vender ahora en Danzig, porque yo para vender mínimo necesito vender cada vez 2 losetas del mismo color. Por lo tanto, en vez de poner en Rigal 2 puestos comerciales, pondría 3 y descartaría, por ejemplo, esta loseta negra, ¿de acuerdo? Con 3 barriles. Para ahora sí quedarme con 2 verdes y poder vender en Danzig. En Danzig tengo puesto comercial, por tanto realizaré ese último tipo de acción que yo puedo hacer en mi turno, que será vender. Para vender, puedes vender tantos grupos como tú quieras de marcadores de mercancía, siempre y cuando cada grupo sean mínimo de 2. Para vender, lo primero que haré será quitar un puesto comercial y devolvérmelo a mi reserva, ¿vale? Porque he vendido y ese puesto comercial, digamos, como que está ocupado y lo tengo que quitar de la ciudad. Y daré la vuelta a tantos grupos, mínimo 2 mercancías de cada grupo, de cada color, ¿vale? Le daré la vuelta y ya me contarán como vendidas. Obviamente aquí los puntos de victoria que llevo son 3 y 3, 6. Un punto por loseta vendida más un punto por cada barril situado en ellas. Así que 6 puntos de victoria me daría vender ese grupo de 2 losetas. Obviamente cuanto más puedas sincronizarte para vender más de golpe, pues mucho mejor, porque por muchas losetas que vendas solamente quitas un marcador de puesto comercial en la ciudad. Y además hay una cosa adicional. Los oponentes que tengan marcadores de mercancía del color vendido, ¿vale? Yo he vendido marcadores de mercancía verde. Los jugadores tendrían que mirar en sus áreas si tienen marcadores de mercancía verdes, ¿vale? Si tienen marcadores de mercancía verdes, se tienen que eliminar uno de ellos, ¿vale? Esto está muy guay porque además también puedo fastidiar a los rivales. Si por ejemplo el jugador blanco tuviera un marcador de mercancía, se lo tendría que quitar. Solamente se quita a cada jugador máximo un marcador de mercancía y lo retira del juego. Con lo cual ahí vendiendo de mercancías puedes mirar los otros jugadores qué tipo de marcador de mercancía llevan y fastidiarlos y quitárselos. Obviamente yo lo que sí que puedo hacer es visitar 2 veces la misma ciudad, ¿vale? Por turno, ¿vale? Siempre y cuando tenga dinero para ir pagando los movimientos del barco. Lo que sí que es verdad es que cuando yo visito la segunda misma ciudad que ya he visitado previamente en mi turno, estoy obligado a hacer una acción en ella, ¿vale? No podré pasar de largo, ¿de acuerdo? Eso es también una mini regla que aparece en el juego. Repito, si yo comienzo mi turno en Danzig y hago esta
estratagema, por ejemplo, porque quiero volver, he hecho una acción aquí en Danzig y quiero volver a hacer otra acción en Danzig, yo hago mi primera acción aquí, pago un Tailor, muevo aquí, luego muevo aquí pagando Tailor y luego finalmente muevo aquí otro Tailor. Está permitido volver en el mismo turno 2 veces a la misma ciudad, pero estoy obligado cuando vuelvo aquí a hacer una acción aquí. Si no la puedo realizar, no puedo volver otra vez a pasar 2 veces en la misma ciudad 2 veces en un turno, ¿de acuerdo? Bien, eso es importante. Y un poco más o menos os acabo de decir ya cómo se juega a Hansa. Pasaríamos a la fase número 4, en la cual ni puedo quedarme con más de 3 monedas, que en este caso he gastado todo mi dinero, con lo cual no hay problema, ni puedo quedarme con más de 3 losetas de mercancía en mi área de jugador, con lo cual solamente tengo una, no hay problema. Y así pasaría el turno al siguiente jugador. Fase 1 ingresos, cogería 3 monedas de la banca a su área de jugador, ¿vale? Y empezaría el turno. Empezaría la fase número 2, de que podría reponer mercancías del tablero de juego si lo requiere o si de forma opcional, y luego ya la fase de acciones y por último la fase de impuestos y peajes. Así iríamos jugando hasta que se van vaciando estos depósitos. Cuando se vacíe este, al haber repuesto en el mapa, se empieza con el segundo. Cuando se haya vaciado este de aquí, se empezaría con el tercero. Y ¿cómo se detona al final de la partida? ¿O qué es lo que marca el ritmo de la partida? Pues el vaciado de estos 5 depósitos de mercancías. En el momento en el que un jugador elige reponer los espacios de almacén vacíos y tiene que comenzar a utilizar uno de la pila número 5, no agotarse la pila, sino que se agote al menos una ficha de este montón, del montón número 5. La ronda actual es jugada hasta el final, pero al final de la ronda se terminaría la partida. Por eso todos los jugadores van a jugar al final el mismo número de turnos. Se haría la puntuación, como hemos dicho, por cada marcador de mercancía que el jugador conserve sin vender, vale, un punto de victoria. Por cada marcador vendido sería un punto de victoria más un punto por cada barril indicado en el marcador, ¿vale? Y luego en cada ciudad donde un jugador posee al menos un puesto comercial vale 2 puntos de victoria. Es decir, 2 puntos de victoria si compartes en una ciudad con otro jugador y 4 puntos de victoria si eres el único. El jugador con mayor número de puntos de victoria es el ganador. En caso de empate, el jugador empatado con el mayor número de puestos comerciales en el tablero de juego es el ganador. Si los jugadores continúan empatados, comparten la victoria, ¿vale? Eso sería un poquito cómo se jugaría a Hansa y quién sería el ganador. El manual también nos hace algunos avisos sobre la estrategia y nos dice que los marcadores de mercancía se usan tanto para obtener puntos de victoria como para establecer puestos comerciales, ¿vale? Con lo cual, estos marcadores hay que saber sabiamente cómo utilizarlos. Como habéis visto en el ejemplo que he puesto, que al final primeramente había vendido un marcador que no me interesaba vender porque o desechar porque, bueno, efectivamente luego tienes que juntar al menos grupos de 2 del mismo color para poder vender, con lo cual hay que tener ese punto de vista táctico para poder jugar en el juego. Los jugadores que nunca construyen algún puesto comercial luego van a encontrar muchas dificultades para vender mercancías conforme vaya progresando el juego, ¿vale? Por lo tanto, primero es interesante ir construyendo puestos comerciales. Aunque reponer el espacio de almacén cueste un Tailor, a veces es útil, ¿vale? Hay que tenerlo siempre en cuenta, pero claro, a ver qué jugador es el chulito que al final gasta ese dinero, porque aquí el dinero aprieta mucho, porque si no, no puedes hacer acciones, o no puedes conseguir mercancías, o no puedes mover el barco. Entonces, bueno, al final el dinero aprieta, entonces a ver qué jugador es el que se gasta uno de dinero para poder rellenar los almacenes. También es cierto que tú te puedes guardar hasta máximo 3 de dinero para empezar el siguiente turno con 6 de dinero y hacer un buen turno, ¿vale? Eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y los jugadores deben de pensar dónde dejan el barco, ¿vale? Ya que esto va a condicionar también mucho la acción del siguiente jugador. Es decir, si yo he terminado de hacer mis acciones en Danzig, podría terminar y darle paso al otro jugador. Pero es verdad que si yo veo que al otro jugador siguiente le va a beneficiar mucho que yo deje el barco en Danzig, puedo gastar un Tailor o incluso 2 para moverlo 2 veces, pero por lo menos gastarme un Tailor para moverlo aquí a Valmar y hacer que el siguiente jugador tenga que gastarse luego 2 Tailors para poder volver a Danzig, porque era donde él, o he visto que es donde él quería hacer la acción. ¿Vale? Entonces, este juego admite mucha táctica, mucha estrategia a corto plazo, que solemos decir, ¿no? Un juego muy táctico, que vamos a tener que ir viendo no solamente lo nuestro, sino también lo de los otros jugadores para poder alcanzar la victoria, ¿vale? Los jugadores también deben de prestar mucha atención a quién cobra cuando se compran mercancías. He sido Hansa, mi pecenistas. Yo creo que es un juego bastante interesante, muy táctico, para echar así partiditas rápidas de media horita antes de sacar un juego principal. Es un juego que ha caído ya en el olvido completamente, pero lo repito, es un gran juego, tal y como comentaron en el vídeo hace unos meses el canal de juegos de mesa de Board Games Gems, ¿vale? De gemas ya antiguas. Así que, pues nada, es un juego que podéis adquirir en el mercado de segunda mano de forma muy barata. Yo creo que lo compré por 8 o 9 euros, ¿vale? O sea que ya digo que, bueno, un juego que estéticamente no es que sea lo más guay del Paraguay,
Pero sí que es verdad que, bueno, es interesante de vez en cuando sacarlo a la mesa y echar una partidita. Así que, pues nada, mis impresionistas, hasta pronto.